El origen del origami nace junto a la del papel. Ji Sain-lung logró crear el primer papel de la historia a partir de fibras vegetales. Era el año 105 después de Cristo cuando aconteció esto. En China, el plegado del papel lo usaban en sus tradiciones funerarias. La creencia en China de la existencia de vida después de la muerte, inicialmente en sus prácticas rituales colocaban a sus difuntos con otras varias de sus posesiones para la comodidad en el otro mundo, pero al ser estos objetos de valor una tentación, para los ladrones decidieron sustituirlas por réplicas en papel, los cuales eran ubicados en las tumbas en formas de ofrenda o eran quemados en piras fúnebres. El origen de la palabra origami es japonesa, la cual está compuesta por dos caracteres. El primero, ori, significa doblar y el siguiente, kami, significa papel. El origami se conoce también como papiroflexia. Según el diccionario de la lengua española, la papiroflexia es el arte y habilidad de dar a un trozo de papel la figura de determinados seres u objetos doblándolos convenientemente. El origami está presente en las prácticas shintoístas. Decoran los vasos de vino de arroz con una pareja de mariposas que representan al novio y a la novia. Estas formas estilizadas se cree que son uno de los más antiguos diseños conocidos de origamis tradicionales y su uso es estrictamente ceremonial. El modelo de origami rana era un amuleto que regalaban las geishas a sus clientes más preciados para que estos volvieran. La grulla de papel tiene inicialmente un motivo ritual. Según la leyenda de Senbasuru, 1000 grullas de papel que promete conceder un deseo a quien plegue 1000 de estas figuras o mejorar de un padecimiento. El origami llega a Europa por parte de los árabes. Los árabes investigan la origamia dentro del campo de las ciencias y este inculcó la papiroflexia en los principios de la geometría. El origami es un arte tradicional de muchos años de antigüedad, y aunque se cree que es originario de Japón, porque en el siglo VI los monjes lo adoptaron, lo cierto es que en realidad proviene de China, alrededor del siglo I o II. Ori significa plegado y gami papel en japonés, y tal y como su nombre indica, el origami es la técnica del plegado del papel que permite obtener espectaculares figuras. Si indagamos un poco en la historia, descubriremos que el papel era algo complicado de obtener y solo accesible para las clases más privilegiadas, por lo que era utilizado solo en eventos o ceremonias religiosas. Fue poco a poco que con las mejoras de las técnicas de la elaboración del papel se permitió que este material fuera más accesible y habitual, convirtiendo al origami en una práctica cada vez más popular. Es sin duda una técnica perfecta para realizar porque tan solo se necesita una hoja de papel y puede hacerlo todo el mundo en cualquier lugar. Sus posibilidades son infinitas, por lo que es una técnica que no tiene fin. Normalmente el origami más estricto tan solo permite hacer dobleces en el papel, aunque hay distintos tipos que permiten realizar cortes. El origami tiene también muchos beneficios, entre ellos permite desarrollar la creatividad y la imaginación de grandes y pequeños, mantiene activa la inteligencia y ejercita la concentración, la memoria y la atención, pone a prueba la destreza manual y mental, por lo que conlleva un fortalecimiento de la autoestima. Con la papiroflexia se desarrollan conceptos matemáticos relacionados con la geometría y con aspectos espaciales de 2 y 3 dimensiones, y además permite disfrutar de un trabajo manual relajado y tranquilo, por lo que produce efectos calmantes. En arte visual, el término japonés origami, de las palabras ori, que significa plegado, y kami, que se refiere a papel, se refiere al arte japonés de doblar objetos sin cortar, pegar o marcar. El objetivo del origamista es transformar una hoja de papel plana en un modelo terminado mediante el uso de técnicas de plegado y esculpido. Una de las formas de origami más conocidas es el ori-suru, de las palabras ori, que significa plegado, y suru, que significa grúa o grulla de papel. El origami es la forma más conocida de plegado de papel, pero no necesariamente el más antiguo. El arte chino tradicional tiene raíces aún más antiguas que el arte japonés, y la tradición china de plegado de papel, conocida como ceci, puede ser la forma original.
La historia del origami, del plegado de papel, es muy turbia y no existe consenso sobre cuándo o dónde se practicó por primera vez. Algunos historiadores del arte creen que el origami fue inventado por los japoneses alrededor del año 1000 a.C., mientras que hay evidencia documentada de que el origami japonés tradicional se practica desde el periodo Edo, que es 1603-1867. Otros consideran que sus orígenes se encuentran en el arte chino, sobre todo porque el propio papel se inventó por primera vez en China durante la era del arte de la dinastía Han, 206 a.C. Además, ciertas ceremonias tradicionales en China y Japón incluyeron la quema de papel doblado, una práctica establecida durante la dinastía Song en el año 905 a 1125. Las mariposas de origami, por ejemplo, se usaban en bodas sintoístas para representar a la novia y el novio. Por lo tanto, una forma limitada de plegado de papel ceremonial parece haberse arraigado en este momento, que puede haber sido un precursor del origami o del sesi. Descubre más acerca del origami. Origami también surgió en otras partes de Asia Oriental. El plegado de papel también es bien conocido en el arte coreano, por ejemplo, en las escuelas coreanas, conocido como Jong-i Geogi, que es una parte importante de la cultura coreana. Otros historiadores piensan que el plegado de papel se desarrolló a partir de la fabricación de tela plegable, o sea, plegado de ropa, plegado de servilletas, y como resultado puede haber comenzado en Europa en lugar de Asia. Los detalles siguen siendo inciertos. Todo lo que sabemos con certeza es que no hay pruebas contundentes de que el origami existiera antes de 1600. Una razón por la cual algunos críticos de arte se inclinan hacia Japón como fuente original de origami es que hacia el año 1680 las escrituras del novelista y poeta Ihara Saikaku sugieren que el plegamiento de papel propiamente dicho ya se había integrado completamente a la cultura japonesa. La estética de origami varía significativamente. Por ejemplo, en Japón, los origamistas prefieren hacer ejemplos de seres vivos como un pájaro grulla o una bonita flor de papel, pero las carpetas de papel chino prefieren hacer objetos inanimados como barcos o pequeños platos. ¿Qué es la papiroflexia? Papiroflexia, también llamado plegado de papel, arte de doblar objetos de papel para crear sujetos tridimensionales y bidimensionales. La palabra papiroflexia se ha convertido en la descripción genérica de esta forma de arte, aunque algunos historiadores europeos creen que tiene un peso indebido en los orígenes japoneses de un arte que bien puede se ha desarrollado de forma independiente en todo el mundo. Algunos estilos para la papiroflexia, como otras formas de arte, los más comunes incluyen el primero, que se le llama realista, que son creaciones que exhiben las principales características de esta asignatura, a menudo dando como resultado diseños complejos con muchos pasos. El mínimo, que sería creaciones que capturan la esencia del tema con pliegues mínimos y con énfasis en la simplicidad. El modular serían múltiples unidades geométricas hechas de múltiples hojas de papel, cuyas solapas y bolsillos se juntan para formar polígonos o poliedros. Por lo general, todas las hojas se pliegan de la misma manera o en un número reducido de formas. Y está el compuesto, al igual que con la papiroflexia modular se utilizan varias hojas de papel, pero en este estilo cada hoja se pliega de manera diferente para realizar una parte diferente del tema. El origami compuesto fue uno de los estilos más comunes en los años 50 y 60,
pero es relativamente poco común hoy en día. Y está el método práctico, que son modelos que tienen una aplicación de la vida real, como para usar como sobres, cajas, tazas, platos, etc. El Pure Land, que es un concepto sugerido por John Smith de Inglaterra, que propuso un sistema de composición que utiliza solo papel cuadrado y pliegues de montaña y valle, lo que da como resultado modelos que son fáciles de duplicar. Y el Tessellations, que es una técnica de plegado geométrico en la que la imagen se crea mediante el patrón de bordes doblados en el papel. Las telesaciones son a menudo periódicas y pueden ser planas o tridimensionales, y muchas de ellas muestran una estructura adicional cuando se las sostiene a la luz. No es sorprendente que muchos de los principales practicantes de esta técnica hayan sido matemáticos. Y el plegado en húmedo también es una técnica inventada por Akira Yoshizawa, en la que el papel contiene un pegamento soluble en agua, conocido como encolado, y se humedece ligeramente antes de plegarse. Esta humedad permite que el papel se doble en curvas suaves, que luego se endurecen en una durabilidad a medida que el papel se va secando. La técnica de arrugado es una técnica creada por Paul Jackson y desarrollada por Vincent Floderser, que es un arrugamiento de papel antes de que se doble. Y esta técnica puede producir formas orgánicas altamente realistas. Escribir la historia completa de plegamiento de papel es casi imposible, ya que la información sobre la forma de arte anterior al siglo XV es prácticamente inexistente. Hay muchas afirmaciones sobre sus orígenes e historia temprana, pero la mayoría de ellas se basan en documentación poco sólida. Muchos estudios afirman que la papiroflexia fue inventada por los japoneses hace unos 1000 años, pero sus raíces bien pueden estar en China. También es muy probable que el proceso de plegado se haya aplicado a otros materiales antes de que se inventara el papel, por lo que los orígenes del plegado recreativo pueden residir en la tela o en el cuero. Ciertamente, dentro de Europa, la práctica de plegado de servilletas y plisado de telas ya se tenía en alta estima. Sin embargo, el papel ha demostrado ser el material ideal para doblar, por lo que es lógico suponer que el plegado de papel siguió al descubrimiento del proceso de fabricación de papel. Hay muchas sociedades de papiroflexia que existen en el mundo. La especialmente significativa es la Japan Origami Academic Society, que es un conducto para muchas de las construcciones más innovadoras en la papiroflexia contemporánea.